Bueno, buenas tardes, noches a todos, porque ya la hora que es un poco ya más de noche que de tarde. En nombre de la Asociación Valenciana de Empresarios, AVE, a quien represento, quiero agradecerles a todos, por supuesto, su presencia en el foro Cañada Blanc 2015. Ya se habrán dicho otros, pero bueno, tengo que decirlo. A continuación vamos a dar paso a la última sesión de hoy, en la que José Luis Curbelo va a presentar la ponencia Política Industrial para la Competitividad. José Luis Curbelo es catedrático de Economía y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela, ex doctor en Economía por la Universidad del País Vasco, doctor en Planificación Regional y Urbana en la Universidad de California, Berkeley, máster en Ciencias en la Universidad de Wisconsin e investigador titular del CSIC en excedencia. Creo que es un amplio historial. El profesor Curbelo es especialista en desarrollo económico, economía internacional, competitividad e innovación, emprendimiento, estudios regionales y urbanos, con particular conocimiento de América Latina. Autor de una decena de libros y de más de 60 artículos en revistas españolas y extranjeras. Fue economista jefe y vicepresidente de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y director general del Instituto Vasco de Competitividad, un think tank especializado en análisis económico y de la competitividad y la innovación, adscrito a la Universidad de Deusto. Ha desempeñado puestos de responsabilidad en diversas instituciones, Cofides, BID, Banco Hipotecario de España, etc., y es habitual colaborador en prensa. Sabemos que colaboras con El País, El Correo, ABC, El Economista, etc. Sin duda, el profesor Curbelo tiene una trayectoria brillante y comparada que nos va a permitir sacar mucho provecho de su intervención. Para acabar mi presentación, que ha sido bien larga y sabiendo lo bien que lo hacía, dejo encima de la mesa 3 reflexiones con un motivo del último documento de AVE elaborado por el IBIE y la Universidad de Valencia, Caminos para mejorar la competitividad de las empresas valencianas. Y así planteamos, la primera es que desde AVE estamos convencidos de que la competitividad de los territorios va directamente ligada a la competitividad de sus empresas. Por ello, la calidad de las empresas, junto con el nivel de la educación, la ciencia, la investigación, la innovación y el bienestar de los ciudadanos, crean lo que nosotros denominamos círculo virtuoso de la prosperidad. La segunda es que siempre hemos defendido que los empresarios deben tener un papel más activo en la construcción de la sociedad, es decir, implicarse más, debemos implicarnos más. Para que así sea, lo primero que debe conseguir el empresario es que su proyecto empresarial sea sólido, perdurable en el tiempo y productivo y competitivo. Se trata de un objetivo que no es nada fácil. Ser empresario es una tarea muy sacrificada, de enorme responsabilidad y que, aunque la situación esté cambiando, no tiene todo el reconocimiento social que debería. Para poder mejorar nuestra posición competitiva es necesario analizar e identificar ámbitos y factores de la actividad empresarial que son claves para el éxito, con el fin de que la mejora de los mismos sea considerada una tarea prioritaria de las empresas y por la sociedad en su conjunto. Sé que me he extendido un poquito, he dado unas ideas que no es una simple presentación, pero bueno, yo creía que estaba en el deber de hacerlo y de decirlo por parte de AVE. Y, profesor, cuando quiera, tienes la palabra para darnos tu clase magistral, que vamos a atender todos con cariño. Este mandito. Bueno, muchas gracias, señor Boluda, por su cariñosa presentación y de las 2 reflexiones que ha hecho respecto del documento que ha publicado la Asociación Valenciana de Empresarios. Espero poder hacer algún tipo de comentario a lo largo de mi presentación.
Quisiera agradecer. Te dejo ante tu público, a ti solo, que creo que me tengo que retirar. Gracias. Quiero agradecer a la Fundación Cañada Blanch por haberme invitado, a Livie, a Matilde Mas, particularmente por acordarse de mí para participar en este acto y en esta reunión tan interesante. He tenido la suerte de estar en las dos mesas anteriores, me han parecido, la verdad, la mar de interesantes, y en algún caso veremos o veréis que bueno, mis ideas están bastante alineadas con muchas de las ideas que se han contado por aquí. Me ha gustado mucho ambas, del sector alimentario sabía poco y me ha parecido la mar de interesante, y ciertamente lo que Joaquín Maudos, Javier Escribá y Andrés Rodríguez Pose han compartido, pues me parece de la máxima relevancia. Yo voy a hablar de políticas industriales para la competitividad de España. Uy, esto se ve fatal. Esto suele suceder. Y después explicaré por qué utilizo el término políticas en vez de política industrial, pero como punto de referencia básico es el que pareciera que, después de muchos años en los que hablar de política industrial era casi como un anatema, vuelve a oírse de la expresión política industrial, y de hecho recientemente se publicó un libro que se llamaba Industrial Policy is Back. Creo que es coherente todo el discurso. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo con un colega valenciano al que muchos de vosotros sé que queréis, que es Juanjo Gisterri. En aquella, lo primero que me dijo él, que llevaba unos meses más que yo: tío, no se te ocurra nunca hablar aquí de política industrial porque te ponen en la calle. Es decir, aquí en el entorno de las multilaterales, del Banco Interamericano, del Banco Mundial, hablar de política industrial era marxismo puro y duro, y entonces estaba todo muy desprestigiado, con lo cual nos inventamos muchísimas expresiones. Casi lo mismo que en esos mismos entornos, y especialmente en algunos otros, hablar de competitividad, y entonces se habla de transformación productiva, de muchas otras cosas, porque pareciera que la palabra competitividad, detrás de ella está el capitalismo salvaje y estas cosas. Entonces, bueno, es un poco la semántica de la disciplina. Pero lo que sí es cierto es que existe una preocupación en toda Europa, y en España en concreto, por la caída de peso del sector manufacturero en el Producto Interior Bruto y en el empleo. En el caso español, el Producto Interior Bruto, la industria o el sector manufacturero solo representa el 13% del mismo, y el 12% del empleo, por debajo de la media europea, y ciertamente muy por debajo, bastante por debajo de aquellos países que nosotros utilizamos como referencia. En la presentación yo voy a hablar a compartir con vosotros algunas reflexiones acerca de lo que yo entiendo que son palancas que pueden ayudar a definir la implementación, a definir una política y aquellos instrumentos para la implementación de políticas industriales que coadyuven a la mejora de la competitividad española. He de decir que estas reflexiones vienen al socaire de un trabajo monográfico que hicimos más o menos en la primavera pasada, que tuvimos una reunión en Madrid con gente diversa, entre las que estuvo Matilde Mas, en la que hablábamos de esto. Se llamaba Políticas Industriales para la Competitividad de España. Se va a publicar en los próximos días como un número monográfico de la revista de Economía, ¿no? Entonces voy a distinguir el primer epígrafe o primer punto. Voy a hablar la diferencia que entiendo entre lo que es política y políticas industriales, y lo voy a escribir a una reflexión metodológica frente a lo que eran el mundo de la economía más o menos cerrada y el mundo de la economía global. Voy a intentar hablar de lo que es competitividad sostenible versus lo que es la competitividad espuria, y voy a hacer alguna referencia o voy a enfatizar que el elemento diferencial de la competitividad sostenible es la mejora sistemática y sostenible, valga la redundancia, de la productividad. Y después voy a reflexionar sobre una docena de palancas para la implementación de una política o de unas políticas industriales. Son 12 porque se pusieron 12, otras podían ser un decálogo. Aquí se me han ocurrido algunas otras más, es decir, que en realidad son ideas para compartir, porque en el fondo creo que son
conceptos o reflexiones que todos tenemos de algún modo en el lenguaje habitual. Utilizo la expresión políticas industriales en plural porque la idea de política industrial devino polisémica, ideológicamente controvertida, se refería normalmente a entornos nacionales, a juegos de suma cero, donde lo que tú ganabas lo perdía otro, a la utilización de instrumentos básicamente de carácter macroeconómico, aranceles, divisas, o cotización de la divisa, subvenciones directas a determinados sectores, a que alguien elegía determinados sectores, que tenían un carácter vertical en su aplicación y no particularmente complejo. En el fondo, lo único que necesitabas es tener acceso al boletín oficial del Estado, tener unos ministerios sectoriales que definían desde arriba las políticas, el ICO, que más o menos, con mayor o menor subvención, financiaba una serie de actividades que eran elegibles, y siempre un buen amigo que conociera los pasillos del ministerio correspondiente para conseguir los aranceles, las líneas especiales de financiación, etcétera. Al final, y sin hablar mucho de en qué devino todo aquello, lo difícil que es descrestar las subvenciones y los apoyos una vez que se han consolidado y se han incrustado en el sistema, pues la realidad que vivimos es que a lo largo del tiempo y por razones diversas, y nos podríamos extender, pues un montón de ineficiencias y debilidades se fueron incorporando al sistema, y los bienes y servicios que se producían dejaron de ser competitivos, dejaron de ser transables cuando los mercados se abrieron. Por contra, en el contexto de la globalización no existe una sola política industrial, en tanto que la nueva División Internacional del Trabajo, la División Internacional del Trabajo Emergente, ha hecho entrar como exportadores y como inversores a los países emergentes. Entonces, ellos compiten tanto a través de las aportaciones de capital como con el flujo de bienes y servicios. Las corporaciones se organizan y articulan con sus proveedores en cadenas globales. Ellos deciden la amplitud de esas cadenas, pero saben que para sobrevivir tienen que insertarse en cadenas supraterritoriales, para no llamar globales, toda la controversia de cuán global es el mundo global, pero en cualquier caso sí sabemos que es supraterritorial, y porque además los capitales son crecientemente volátiles, con lo cual tú tienes, alguien decía aquí, tienes que ser capaz de competir en calidad y precio, y tienes que ser capaz de competir en el atractivo que tienes para que los capitales se muevan hacia donde tú estás. Las políticas industriales, por contra, frente a la política industrial, en realidad es el tutum revolutum, es la mezcla de instrumentos que pueden ser dispersos, que no son sistemáticos, que en cada uno de los territorios se plasman de diferente modo, y todos en común con que aceptan y abogan el que el mercado existe y que además se busca, y todos reivindican, el mecanismo más eficiente de los mercados. Probablemente a nivel de cada una de las empresas, todo empresario, me imagino, lo que está defendiendo es una buena rentita y una buena protección, pero ante la imposibilidad de conseguirla, bueno, pues entonces aceptemos que el mercado, cuanto mejor funcione el mercado, pues nos es mejor para todos. Los países y regiones se encuentran atrapados en una tijera que la definen simultáneamente, por una parte, el cambio técnico y por otra parte la competencia global. Y el reto, por tanto, es en esa realidad expandir los mercados o cuanto menos mantener los mercados. Yo argumentaré que la apertura económica te lleva a que te tienes que internacionalizar aunque no te internacionalices, porque a ti te internacionalizan. Entonces, al no internacionalizarte, incluso para mantener tus propias cuotas de mercado, has de ser capaz de competir en las mismas condiciones o en condiciones similares a las que compiten o las que quieren entrar los competidores en tus mercados anteriores, ¿no? Por tanto, las empresas y, por extensión, todas las economías, todos los gobiernos, se encuentran perplejos ante la necesidad de mejorar la productividad agregada, de manera que los excedentes permitan, por una parte, retribuir a los factores productivos, es decir, mejorar los salarios, los beneficios, las rentas, pagar impuestos y esas cosas,
y, por otro, reproducir sociedades de bienestar desde una perspectiva nuestra, es decir, tenemos que ser capaces de ser conscientes de que las sociedades del bienestar nuestras son muy envejecidas y eso cuesta mantenerlos. Entonces, es como un reto permanente. Hoy leía, cuando estaba yendo a la estación de tren, decía que por primera vez en los datos del INE de hoy, el número de gentes que ha muerto es superior al número de gentes que ha nacido y que esa va a ser una tendencia en los próximos muchos años. Hoy en los datos de esta semana pues son uno de esos datos que todos sabíamos que iban a venir, pero hoy finalmente ha llegado, ¿no? Todo ello no se compadece o es contrapuesto a ideas de competitividad espuria, intentando reflexionar reflejar dentro de la expresión espuria al triunfalismo económico, bueno, pues que estamos viendo desde muchos entornos en los que hablamos de una gran mejora de la competitividad de la economía española, cuando en realidad, bueno, pues probablemente es cierto, estamos ganando cuotas o estamos manteniendo ciertas cuotas de mercado, que ya es mucho, pero sabemos que las condiciones macro han sido favorables, que el ajuste ha sido sobre la base de reducir salarios, restringir a veces beneficios, reducir la reinversión y cosas por el estilo. Es decir, son ajustes que probablemente hubo que hacer para buscar otro nivel de equilibrio, pero a partir de ahí lo que no podemos seguir es ganando la competitividad sobre la base de estrechar aún más esas variables. Es decir, nuestro reto es cómo mejoramos la productividad de las empresas. Por contra, la competitividad sostenible, basada, como decía antes, en el incremento sistemático y permanente de la productividad de las empresas que se asientan en un territorio, sea el territorio valenciano, sea el territorio español, son, frente a aquellas que eran de carácter macroeconómico, estas son fundamentalmente de carácter microeconómico, son menos verticales y más horizontales, se regulan a través de los mercados y, sobre todo, antes Rodríguez Pose enfatizaba, creo que era él quien enfatizaba, que la construcción institucional es relevante, es decir, se basan más en la construcción institucional que en otras variables. Es de algún modo, digo que son políticas y no política, porque cada territorio va a realizar una especie de alquimia particular, donde va a mezclar, por una parte, el marco de la estabilidad macro, va a buscar la estabilidad macro de carácter general, pero dentro de esa estabilidad macro va a intentar combinar los distintos instrumentos disponibles en la realidad territorial a la que nos estamos refiriendo y con la riqueza institucional que en esa región o en ese territorio se esté produciendo. El plural, entonces, hace un énfasis en lo territorial, hace un énfasis en lo local, hace un énfasis en la existencia de diferentes niveles de gobierno y niveles de gobierno que de algún modo tienen que ser capaces de articularse. Tú tienes cada una de las instancias territoriales en cada una de las regiones, tiene que reconstruir o que formar. Antes, de algún modo, en la ponencia anterior se hablaba sin utilizar el palabra del ecosistema, el ecosistema que confluye en el territorio, los empresarios, el sector público, los centros de formación, los centros tecnológicos, la investigación e incluso el capital social colectivo que existe en un determinado territorio. Y eso más, todo esto que pudiera tener una validez, yo creo, general para todos los entornos. En el caso español, donde las comunidades autónomas son poderosas, donde además las comunidades autónomas y sus gobiernos son celosos del poder que tienen y de expandir en la medida de lo posible el poder que tienen, pues es mucho más relevante el que gran parte de esas políticas territoriales, de esas políticas industriales, se definen a nivel territorial. Y ahora vamos a hablar de esos 12 palancas para la competitividad sostenible. El señor Boluda habló de la empresa y el punto fundamental que yo enfatizaba es la centralidad de la empresa
y entre paréntesis pongo privada, entre otras cosas porque cada vez existe menos empresa pública. Entonces es un poco redundante, pero en realidad es la centralidad en la empresa. Y excepto para las empresas que se mueven en mercados monopolistas, las mejoras de la productividad se van a ir plasmando en cada una de las empresas individualmente y como agregado. Yo soy de los que pienso que las mejoras de la competitividad en una empresa se transmiten al resto de las empresas que se producen que conviven en ese territorio y al revés. Las condiciones de competitividad que tiene un determinado territorio se traduce en las posibilidades que tiene una empresa de ser competitiva. En última instancia, los bienes y servicios que produce una empresa los han de colocar en el mercado. Esa empresa decide o no organizarse en cadenas de valor, que son más o menos globales, se internacionalizan, dentro de la empresa se innova, allí se materializan las inversiones, decide innovar, decide adquirir innovación, pero es la empresa el núcleo central en el que la mejora de la productividad tiene lugar. Son ellas las que se relacionan con el sector público, son ellas las que se relacionan con las instituciones, son las que se relacionan con el mercado, con las condiciones de poder que tienen ellas en el mercado. Entonces, es de algún modo reivindicar la centralidad de la empresa. En España sabemos que las empresas, hay algunas empresas líderes en el mercado, hemos estado oyendo algunas de las empresas que son líderes en el mercado, tanto en innovación como en producto, proceso, en sus comportamientos, en sus prácticas de gestión. Pero, sin embargo, si leemos la literatura que hay al respecto, y en esto me refiero en ese libro hay un artículo muy bueno de Emilio Huertas y de Salas, Vicente Salas, donde hacen una serie de características comparadas de la empresa española respecto a del entorno y hablan de los problemas, un problema general de bajo crecimiento de la productividad, del poco empleo que generan, de las formas poco innovadoras de organización industrial, de que la organización del trabajo y las políticas de recursos humanos son mejorables o distan bastante de lo que son las prácticas medias, incluso de la Unión Europea, de que las relaciones laborales se basan todavía, aunque cada vez menos, en una cierta desconfianza y poca colaboración, y en una actitud reactiva de empresarios y trabajadores a la incorporación de innovación y tecnología. Hay una especie de ludismo a la hora de enfrentarse al mundo tecnológico. La tecnología se abraza renuentemente, ¿no? Otro punto es las empresas se insertan en cadenas de valor supraterritoriales. En realidad, en el contexto de la globalización, el desarrollo sostenible de un territorio está ligado a la eficiencia de los procesos productivos que se desarrollan en ese territorio, en la eficiencia de las actividades que allí se desarrollan. Y, como decía antes, un número creciente de estas actividades se despliegan aguas arriba y aguas abajo en cadenas de valor en las que se compran y venden, donde hay flujo de bienes y servicios que son de carácter supraterritorial. Entonces, la variable que define el cómo tú te insertas dentro de esa cadena de valor es el valor añadido que tú eres capaz de añadir en esa cadena de valor en el conjunto del mismo. Y eso está muy ligado al conocimiento e innovación que eres tú capaz de introducir con el coste que tiene para ti los factores productivos. Entonces, ahí hay una relación entre el coste de los factores y la innovación unitaria que tú eres capaz de introducir, el conocimiento que eres capaz de introducir en ese mismo proceso. Entonces, de ahí viene el que cada vez más cada una de las actividades que se desarrollan en un territorio, independientemente de que tengan como mercado ese territorio o el territorio contiguo, va a estar abierto a la competencia con el conjunto de otras unidades productivas que están en otros territorios. Ha habido una reflexión anterior sobre el tamaño, si el tamaño importa o el tamaño no importa. Yo, utilizando otra expresión, digo el tamaño, lo pequeño no es necesariamente hermoso. No significa que no sea bonito. Todos nuestros hijos son muy bonitos, pero otra cosa es
Todos sabemos que existe una relación positiva entre el tamaño de la empresa y la productividad aparente de las mismas. Si tú analizas el tamaño de las empresas españolas, no en agregado, sino a nivel de cada una de las actividades con aquella en la que se compara, no distinguiendo si las empresas son pequeñas o grandes porque tienen más o menos de 250 trabajadores, sino en cada rubro de producción, cada una de las empresas españolas, o bueno, los sectores, la mayoría de los sectores españoles, las empresas que se mueven en cada uno de los subepígrafes de la CENAE, de la Contabilidad Nacional, es inferior, es más pequeña que aquellas del tamaño medio de esas mismas empresas en el entorno europeo. Eso lo que te voy a decir es que, independientemente de cuál es el tamaño medio de la empresa española, en la mayoría de los sectores económicos, subsector a subsector, somos comparativamente pequeños. Por tanto, no nos beneficiamos de esa relación positiva que existe entre el tamaño de la empresa y la productividad aparente de las mismas. Eso es, lógicamente, independientemente de que existan excepciones a esa regla. Hay un artículo recientemente publicado de Fariñas y Huergo, que se ha publicado hace 2 días, donde hace esa reflexión sobre el tamaño. Es decir, por otro lado, hay otro estudio donde demuestra que las empresas españolas a lo largo del tiempo crecen menos que sus comparables. Es decir, antes se decía las empresas nacen todas pequeñas, pero a lo largo de la vida las empresas crecen. Bueno, pues pareciera que existe una especie de techo de cristal que impide que las empresas españolas en un determinado subsector crezca a lo largo del tiempo a la misma pauta o al mismo ritmo que crecen las empresas comparables medias europeas. Entonces, son reflexiones que tenemos que hacer. Es decir, yo creo que aquí, entonces, la única política que te queda es remover aquellas barreras explícitas e implícitas, regulatorias, financieras, es decir, toda esta política de acceso a crédito en condiciones preferenciales si eres pyme, etcétera, etcétera. Muchas veces son el abrazo del oso, ¿no? Es decir, es un proteccionismo que muchas veces impide que las empresas crezcan o tengan la pauta de crecimiento que debieran de tener en condiciones normales, porque no creo que nosotros seamos objetivamente diferentes que los otros. El hecho de la empresa familiar, aquí se ha reflexionado antes en la mesa redonda, si la empresa familiar, si las variables antropológicas del empresariado o de la estructura empresarial española tiene alguna repercusión en el tema. Yo creo que sí. Es decir, todas las experiencias que conozco de empresas, o la mayoría de las experiencias que conozco de empresas familiares, pues de algún modo la propia estructura de propiedad es una limitante para el propio crecimiento. Otro de los puntos es la transformación productiva y la diversificación inteligente. Todos sabemos que la estructura productiva española es de una altísima concentración, se concentra fundamentalmente en empresas que generan un insuficiente valor añadido por unidad de trabajo o por unidad de capital. La transición hacia actividades o segmentos de la cadena de valor en las que tú captures más parte del valor añadido obliga a una transición desde un sector a otro, desde un tipo de actividades a otros. Antes, por lo que he sentido, se estaba hablando de las estrategias de especialización inteligente. Realmente es la contigüidad sectorial lo que te va... de algún modo, la contigüidad sectorial facilita el que tú te muevas dentro de tu propio nicho de especialización sectorial hacia otras actividades que estén conexas con las actividades que antes estabas realizando. Pero a mí, yo antes en la presentación de mi currículum se decía, yo había estado en el País Vasco. Viví unos años dirigiendo el Instituto Vasco de Competitividad. Y en de las estrategias de especialización inteligente, yo estaba en la Cámara de Comercio de Guipúzcoa
Y un buen día se hizo el típico premio a la mejor empresa. Y se le dio un premio a una empresa de 50, 60 años, que como todo en el País Vasco sabían machacar muy bien el hierro y el metal y eran capaces de hacer formas de lo más creativas del hierro y el metal. Y estos, sin embargo, habían evolucionado a hacer prótesis para las caras, para prótesis bucales, maxilofaciales, etc. Entonces, al final, cuando hablas con el empresario, que era un tipo fantástico, dices, a ver, ¿yo qué es lo que yo sé hacer? Yo sé trabajar el metal, cualquier tipo de metal, pero sobre todo mi empresa es muy habilidosa en hacer formas. Yo nunca había pensado, ellos producían flejes y muelles y cosas de estas para el sector de la automoción. Nunca habían pensado ellos, hasta la última generación, que eran capaces de entrar en el sector biotecnológico. En vez de trabajar con acero, trabajan con titanio, en vez de trabajar con determinados metales, trabajan con otros, pero ellos lo que hacen es optimizar lo que ellos saben hacer, que es metales y manipulación fina del metal. Entonces, de aquí es un poco la invitación en el que esa reflexión colectiva estratégica tiene que ser muchas veces capaz de mirar en los laterales de las actividades que se hacen. Es intentar ver, profesor Hausmann, que es venezolano, habla de los mangos bajitos, es decir, lo fácil es, tú te puedes mover, en vez de coger el mango que está arriba del mangar, o de la manga, tú coges el mango que esté bajito, te empinas un poco y coges ese mango, y de ahí vas subiendo para arriba, donde arriba tienes la gran densidad de mangos, están arriba, pero te vas subiendo paulatinamente a esto. Yo creo que esta es importante. Es importante definir estrategias desde el ámbito de lo público de especialización inteligente para, a través de esa estrategia, ver cuáles son las actividades a las que te debes ir abriendo y te tienes que ir transformando. Y, lógicamente, para eso es importante tener un ecosistema próximo que te ponga en conjunto a las empresas con los centros tecnológicos, con los centros de formación, con la infraestructura institucional apropiada y, sobre todo, con el sistema educativo. Y no tanto el sistema educativo de primer nivel, que también las universidades, centros tecnológicos, investigadores, etcétera. Todo eso está muy bien. También, fundamentalmente, y se hacía antes referencia a la formación profesional, la formación vocacional, la formación permanente de los trabajadores. Relacionado con todo esto hay otro tema que es la reflexión sobre el I+D+I. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestro objetivo en la política industrial? ¿Empujar la frontera del conocimiento o absorber el conocimiento de frontera y ser capaces de introducir el conocimiento de frontera en nuestros procesos productivos? Es decir, tenemos que evitar lo que tradicionalmente ha sucedido en nuestro país cuando había política de ciencia y tecnología, que la política de ciencia y tecnología estaba capturada por los profesores de universidad y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y alguna serie de tecnólogos, y tener política de ciencia y tecnología era invertir mucho en la I+D. La otra I era algo que estaba allí en algún lugar y que, como además es una cosa difícil de explicar, todo valía, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser conscientes de que el proceso de innovación es un proceso que nunca acaba, que el proceso de innovación es una interrelación que existe entre el conocimiento que está en algún lugar y cómo tú eres capaz de absorber ese conocimiento e incorporarlo a los procesos productivos. Entonces, yo en esto soy muy partidario de la formación, de la formación profesional, de la formación vocacional, y responder estratégicamente desde el ámbito de lo público, con la participación del sector privado, el cual debe ser el peso relativo de la I+D y de la I pequeña, en qué rubros de investigación podemos desarrollar I+D y que sean muy poquitos o que sean aquellos en los que realmente podemos ser competitivos y en lo otro ser capaces de empujar, de absorber la frontera del conocimiento. Todo esto está desarrollado y os recomiendo que le leáis porque además es un tipo fantástico. Hay un tío que se llama, un israelí que es profesor ahora en Toronto, que se llama Breitnitz, que habla de toda lo que viene a decir es que el gran éxito de China en la industria china no es empujar en la política ciencia y tecnología de China no es el ser los mejores en todo en ciencia y tecnología. Ellos definieron unas poquitas ramas de ciencia y tecnología en las que ellos pretendían
competir a nivel global, pero sobre todo el gran éxito es ser 10 minutos. Okay. Internacionalización. Bueno, no es... Pasamos. Es otra de las... El tema de la formación, ya he hablado suficientemente de lo que es la formación profesional, la formación contigua, muy en la línea de lo que antes hablaba Rodríguez Pose. Y en cualquier caso, bueno, a uno siempre está tentado a cuando habla de lo que es la política, ha sido la política de formación en España, pues ser muy crítico, con lo cual me ahorro el ser muy crítico de lo que se ha hecho en los últimos años, la politización y los exabruptos que se han dicho y se hacen todos los días. Servicios en la transformación productiva. Este es el tema que vosotros habéis estado trabajando y yo tengo probablemente que aportar relativamente poco. Pero lo que sí sabemos es que cuando hablamos de la desindustrialización estamos haciendo una trampa muy grande. Y es que la mayoría, cuando decimos que el sector industrial solo representa en la actualidad el 13% del Producto Interior Bruto y que antes era el 20%, la mayoría de las actividades que estaban en ese 20% hoy están en el sector servicios, con lo cual hemos de ser conscientes de que cada vez más, y es lo que a mí me interesa reivindicar, en la economía global, lo importante es el conocimiento, no el tamaño del sector servicios, sino el conocimiento que el sector servicios incorpora en cada una de las actividades. Tanto en el subsector, el segmento de servicios a la producción, todos sabemos que la consultoría, el transporte y la logística, la cultura, la ingeniería, la banca, todo eso es un sector servicios de gran valor añadido por unidad de producto y que, por tanto, el ser capaces de incorporar ese conocimiento en los procesos manufactureros es relevante, pero también en lo que son otras actividades, y en eso la ponencia en su día de Matilde era muy enfática, es decir, también hay otras actividades que no tienen del sector servicios que aparentemente no tienen tanto glamour, el servicios sociales, el turismo, etcétera, etcétera, donde tú sí puedes incorporar conocimiento, donde tu reto es incorporar conocimiento e innovación y seguir siendo competitivos, especialmente porque, como se decía antes, es donde vamos a generar el empleo que en algún modo la gente tendrá que trabajar en algo y ciertamente en diseño de cohetes pocos van a trabajar, ¿no? Entonces, de algún modo, el mayor reivindicación de lo que es el servicios y el acabar con esta dicotomía que muchas veces pareciera que cuando uno habla de política industrial significa que olvida o que desprecia el sector servicios. Territorio y gobernanza multinivel, yo de algún modo ahí decía Territory Matters, antes me extendía, bueno, como no se lee, pues... ¿Qué? Ah, allí está grande. Entonces... Ahí. Es decir... Aquí hablaría de la mundialización, el cómo la mundialización está definiendo la globalización, el papel de cada uno de los territorios, cómo los territorios a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, definen políticas, definen instrumentos y las políticas públicas o la política pública que cada uno de los territorios defina consiste en esa alquimia que decía antes de ir mezclando cada uno de los instrumentos. En realidad, lo importante aquí es el que cada territorio sí tiene que ser capaz de ir consolidando y reflexionando sistemáticamente sobre el ecosistema en el que se está moviendo, esa extraña combinación y pacto permanente entre lo que es el sector público, el sector privado, las instituciones de formación, la sociedad civil, los centros tecnológicos, los institutos tecnológicos, en qué medida esa relación está lo suficientemente engrasada como para que ninguno de los actores actúe por libre o los grados de libertad de su actuación esté limitada por los objetivos generales.
Y eso obliga a una gobernanza multinivel que es realmente compleja, pero que es la gobernanza, nos guste o no nos guste, que vamos a tener que trabajar. Es decir, los únicos territorios que serán competitivos son aquellos que sepan imbricarse dentro de lo que son las políticas que los territorios más amplios definen. En estas cosas siempre está muy bien hablar de las instituciones, del trust, de la confianza, de la construcción de confianza en la tradición anglosajona. La tradición anglosajona, ¿qué es el trust? El trust es saber que las cosas son más o menos limpias y que no me la vas a clavar por detrás. Es decir, que aunque no hayamos firmado de todo un contrato, sabemos que esto funciona de algún modo, que las prácticas distorsionadoras de la competencia se reducen al mínimo o existiendo están suficientemente ahormadas, que los tribunales son más o menos eficientes, rápidos y uno puede esperar que sus sentencias sean creíbles y justas, que las instancias no judiciales de resolución de conflictos funcionan más o menos eficientemente, que los organismos regulatorios de la competencia y los mercados funcionan con cierta coherencia y con cierta eficiencia. Entonces, no nos debemos olvidar en la definición de las políticas públicas de todo esto. Políticas de demanda. La mayoría de la política pública es siempre política de oferta. Tú haces, tú inviertes, tú gastas, tú pagas, tú no sé cuánto. Y el supuesto beneficiario, en el mejor de los casos, pone el cazo en otros, no sabe si le interesa mucho o no le interesa. Es decir, es necesario invertir, cambiar esa política. Por ejemplo, no sé si sigue en el gobierno actual del País Vasco, creo que sí, las políticas. Yo creo que el gran éxito del gobierno anterior en el País Vasco fue intentar entender que la política de innovación se hacía con las empresas y entonces, en vez de financiar, pues, lógicamente se financiaban centros tecnológicos, institutos tecnológicos, lo que ellos llaman el sistema vasco de ciencia, tecnología e innovación estaba financiado, bien financiado, etcétera, porque tienen recursos suficientes, pero sobre todo hubo un empeño grande en incorporar especialmente en la PYME tecnólogos. La PYME muchas pymes contrataron con apoyo del sector público tecnólogos que a su vez tenían contactos con los centros tecnológicos. Estos eran los que hacían de interfaz entre la empresa de 10 trabajadores, que lógicamente ya tiene mucho el empresario o la empresaria en estar todos los días pagando las nóminas, como para además saber cuáles son las últimas innovaciones o cuáles están haciendo los competidores. Entonces, transitar desde las políticas de oferta a las políticas de demanda, huir de políticas one size fits all, esa idea de, bueno, que eso es mucho, suele suceder en la Unión Europea. Yo trabajé en una época mucho sobre clústeres, a mí la idea de clúster me parece fantástica, y en aquellos sitios donde había clústeres ha funcionado de maravilla, digamos el País Vasco, pero digamos otros sitios, aquí en Valencia incluso hay. Pero cuando decides que la política industrial o la política de ciencia y tecnología o la política de competitividad de la Unión Europea se basa en clústeres, surgen clústeres como champiñones y entonces hay clústeres, cuanto más clústeres mejor, porque de ahí hay una apropiación de rentas, una captura de recursos, etc. Entonces, la necesidad de enfatizar las políticas de demanda, de huir de las políticas one size fits all y intentar customizar lógicamente a través del trabajo permanente y del consenso en el contexto del ecosistema. Y finalmente el último punto del que yo quería hablar, el punto 12, es evaluación, evaluación, evaluación y evaluación. Contrariamente a las políticas de carácter macroeconómico, que como decía antes son fáciles de instrumentar, aquí donde tú estás interviniendo es sobre instituciones, sobre comportamientos difícilmente modelizables, no sabes cuál es la reacción en cada... El mismo instrumento tiene una distinta reacción en distintos lugares. Por tanto, la única posibilidad que tienes tú
de definir políticas públicas es estar evaluando y reflexionando colectivamente en qué medida estás consiguiendo los objetivos que te propusiste. Para eso el primer objetivo es definir qué es lo que quieres. Entonces, esa cosa tan simple de cuando uno estudia proyectos, decir, oye, primero el proyecto es para qué, cuáles son los objetivos, cómo los mides, cómo los vas a ir evaluando. Pues eso mismo que desde los organismos multilaterales, desde el Banco Mundial, le exigimos a los países del tercer mundo, y en todos los países del tercer mundo se hace, hagámoslo también en nuestros países. Definamos las políticas, identificando claramente desde el principio cuál es el marco lógico de la intervención, cuáles son los instrumentos, cómo se ajustan los instrumentos a los objetivos que queremos cumplir y realimentar continuamente los resultados. Pues nada más, espero que estas 12 ideas os hayan sido sugerentes a alguno de vosotros y podemos conversar sobre ellas todo lo que queráis. Gracias. Pues José Luis, subo aquí. Un aplauso. Subo aquí más que para hacer un coloquio, como se nos ha hecho un poquito tarde y hay un vino de honor. Lo que quería era, en nombre de todos los organizadores, agradecerte tu ponencia y si tienes a bien fuera, pues podemos seguir un poco hablando del tema. Hay una pregunta que nos planteamos bastante desde AVE, pero que ya la has contestado, es ¿qué ha hecho el País Vasco para estar en las cotas de nivel de innovación y de competitividad que está? Que la has contestado ya hace un momentín. Son vascos. Sobre todo que lo hacen como quieren, ¿verdad? Pero si os parece a todos, fuera en el vino de honor, pues podemos seguir hablando con José Luis y agradecerte enormemente tu participación. Gracias.